Recording in progress. Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a desarrollar el tema sobre el ausonograma y el simograma. Es una forma de diagnóstica de última generación, el cual nos permite identificar con precisión y exactitud género y especie del hongo que estamos estudiando. Cuando hablamos de ausonograma, nos estamos refiriendo a la capacidad de asimilación de compuestos carbonados y nitrogenados. ¿Cómo se hace este procedimiento? En una caja de Petri con agar dextrosa saburo sin antibiótico, se colocan las diferentes sustancias, si es un ausonograma de origen proteico. Un resultado positivo, o digo ausonograma, con azúcar. Si es positivo, hay desarrollo de la colonia de hongo. Por ejemplo, aquí tenemos, ausonograma, estamos hablando de esta asimilación: galactosa, sucrosa, racimosa, glucosa, lebulosa. Entonces, cada hongo tiene una afinidad por un nutriente especial y es específico para ese género y especie. Diríamos que el ausonograma es la huella digital, casi como el ser humano. Una huella digital no se puede ver en dos personas diferentes. En el ausonograma, ese género y esa especie solamente utiliza ese tipo de nutrientes. Entonces, vamos a aclarar estos dos conceptos para poder identificar género y especie, inclusive raza de los hongos, sean unicelulares como la levadura moho de crecimiento rápido, hongo verdadero de crecimiento difícil. Tenemos el simograma, que es la capacidad de fermentar las fuentes de carbono, y el ausonograma, la capacidad de asimilación fuentes de carbono y nitrógeno. Cuando vemos un simograma, vamos a observar la capacidad de producción de carbono, es decir, dióxido de carbono, burbuja, gas. Y la asimilación de carbono y nitrógeno, lógicamente, se refiere a la parte de proteínas. Hay cambio del color del medio de cultivo. Aquí podemos ver un ausonograma. La Candida albicans y la asimilación, en este caso, la proliferación de la Cándida en una sustancia especial, que solamente ella la consume. Todos estos están clasificados y están en una tabla, que lo único que podemos hacer es controlar el color y controlar dónde desarrolló el hongo, en este caso, la Candida albicans. Y podemos ver la distribución. Fíjense ustedes que cada especie tiene la asimilación de diferentes carbohidratos. Diferentes. Entonces, si anotamos estas tres, lógicamente va a tener un nombre en esa lista o clave que nos dan
las industrias que nos proporcionan estos reactivos. Aquí podemos observar que este hongo solamente puede consumir carbono y fósforo, pero nitrógeno no lo consume. ¿Y cuáles son las fuentes del nitrógeno? Todas las proteínas, porque están los aminoácidos, están los péptidos, los polipéptidos y las proteínas. Por lo tanto, este es un hongo que le gusta consumir solamente carbohidratos. Otras veces, si estamos utilizando este tipo, es diferente al antibiograma. Se puede hacer un ausonograma o un sismograma, dependiendo de si usamos proteína o carbohidrato, colocando 10 microlitros de esa sustancia en un papel filtro, un fragmento que lo colocamos aquí, pero muy engorroso. Hoy en la actualidad se estila con un tubo capilar hacer la perforación, ¿cierto? 8 perforaciones máximo, y en cada perforación se le agrega el reactivo que vamos a utilizar. Por lo tanto, tanto el simodem o el ausonograma es el mismo procedimiento. Lo que varía es el reactivo, carbohidrato o proteínas. Aquí podemos ver el desarrollo de este experimento. Solamente utiliza el código 1, 5 y 4. Este código así tiene un nombre y apellido, un género y una especie, que lógicamente en una tabla que ya está clasificada y estandarizada, llevamos estos números y nos identifica género y especie del hongo. Entonces, para realizar tanto el sismograma o el ausonograma, es el mismo procedimiento, la diferencia, el tipo de sustancia que utilizamos, carbohidratos o proteínas. ¿Qué es lo que hacemos primero? Si es una levadura, un hongo verdadero, en una levadura, en 24 horas tenemos resultado, un moho en 24, 48 horas y un hongo verdadero en 7 días. Hacemos el aislamiento o el cultivo primario, luego hacemos el cultivo de Henrys, hacemos la reacción de identificación, ya sea en placa o en tubo. Simultáneamente a este procedimiento, hacemos la observación en microscopía, hacemos el inóculo en la escala de McFarland y miramos la concentración de la sustancia. De esa máxima concentración es que podemos hacer el simodem o sismograma y el ausonograma. El medio de urea se utiliza lógicamente para aquellas especies que necesitan de proteínas. Una vez establecido qué es lo que el género y especie, podemos confirmar a través del sismodemo o sismograma y hacemos una electroforesis en agarosa, que es lo más común y lo menos peligroso, o en acrilamida o bisacrilamida. Y se hace una electroforesis, no es más que el paso de la corriente eléctrica por un puente donde se siembra una determinada cantidad del medio de cultivo con la especie sonicada a 8 MHz en un sonicador. Y se hace entre 15 a 30 minutos. Estos segmentos desplazados dependen. Si estamos utilizando carbohidratos, pues se desplaza la glucosa a un lado, la arabinosa en otro lado, o si cada carbohidrato es diferente. Si es una proteína, se desplazan los aminoácidos, los péptidos en diferentes niveles.
es a través de la electroforesis que podemos utilizar. Y para poder identificar exactamente, necesitamos nosotros utilizar una escala estandarizada que ya los productores de estos reactivos nos envían con el kit. Esta es una escala que nos envía la empresa que vende los reactivos y está asignada con 25 kilodalton hasta 150 kilodalton. ¿Qué es un kilodalton? Es el peso molecular de esa sustancia dada en bioquímica. Por ejemplo, en química, el peso molecular del ácido sulfúrico es 94, de la glucosa 180, de la urea 60 de peso molecular. Pero cuando hablamos del concepto de bioquímica, ese peso molecular le llamamos daltons. Y esta es la cantidad molecular que tiene. 25 kilodalton, 35, 50, etc. Donde se acumula la mayor cantidad o donde hay mayor color, porque hasta ahí llega esa sustancia, es la sustancia favorita, preferida de ese hongo, de ese género, de esa especie. Por lo tanto, no hay dos hongos que utilicen la misma concentración o cantidad de moléculas. Entonces, esta es una escala que nos da el fabricante y este es lo que nosotros hacemos. Si vemos aquí, debe estar en unos 48 o 49 kilodalton. Aquí está en 49, pero cada una de estas son muestras de pacientes diferentes. Estos 3 pacientes tienen el mismo hongo. Este tiene diferente hongo. Esto lo hacemos con la tinción de fosfatasa, pero podemos hacerlo con rojo punzo. Entonces, cada micólogo utiliza el reactivo de mayor experiencia que tiene. Otras veces utilizamos la fluorescencia, ¿no?, para hacer un simograma. Y esa actividad es millones o parte por millón. Significa microgramo. Lo puede hacer en líquido cefalorraquídeo o en cualquier sustancia. Elaboramos la electroforesis y vamos a ver que cada microorganismo tiene la asimilación de un componente especial, ya sea carbohidrato o ya sea proteína. Y de acuerdo a la escala que nos proporciona el fabricante del reactivo, le damos el nombre. Hoy en la actualidad todo está tecnificado. Y esto es una imagen de una computadora en un termociclador, un equipo para hacerlo. La raya más gruesa indica el consumo más grande que tiene ese microorganismo. Por lo tanto, inmediatamente se identifica la cantidad de kilodalton y la cantidad de pacientes. Y la misma máquina automatizada nos indica qué género y qué especie de hongo tiene ese paciente. A este nivel se ha llegado actualmente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente donde casi 65 kilodalton tiene su mayor concentración, en cambio este está en otra 27, 28. Lo mismo sucede con fosfatasa. Por lo tanto, a través de la electroforesis podemos identificar género y especie. Aquí tenemos otras electroforesis. Oigan, cuando esa electroforesis la hemos hecho, nos hemos hecho reaccionar con una enzima y una máquina es la que lee estas imágenes, se conoce como reacción en cadena de la polimerasa o PCR.
Y cada microorganismo tiene una proteína específica, sea virus, hongo, bacteria, parásito. Por lo tanto, a través de la PCR se puede aceptar. Por lo tanto, la electroforesis es la parte técnica del desarrollo del análisis. Y el equipo de última generación es lo que lee y los clasifica género y especie de todo esto. Aquí, por ejemplo, fíjense el cultivo de agarausa, una electroforesis. En amilasa, otro. Y bueno, cada uno de los desarrollos en el medio de cultivo se lleva a un sonicador con solución fisiológica, se lo distribuye hasta nivel molecular a través de un indicador de 8 MHz durante 2 o 3 minutos, y esas proteínas o carbohidratos fragmentados los sometemos a esta corrida electroforética. Su lectura ya nos identifica género y especie. Es así como se hace el trabajo actualmente de la identificación electroforética. Hoy le llamamos reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Y cada proteína específica de cada microorganismo está nominada por una letra y un código. Por ejemplo, en coronavirus, la proteína S, y nadie más que ese virus tiene esa proteína S. Para Plasmodium, para Escherichia coli, para un parásito como la histolítica, cada una de ellos se identifica por esa proteína especial que tiene, que es la huella digital de ese microorganismo. Pero el problema de la PCR, compañero, es que necesita un termociclador. Es un equipo que lleva la temperatura a 25 grados y en un segundo la eleva a 56 grados centígrados. Y en otro segundo la eleva a 96. Entonces 25, 56, 96 grados lo hace en 3 segundos. Esa elevación rápida y de 96 que baja a 25 grados se llama ciclo. Y es lo que utilizan estas máquinas llamadas termociclador, que en el laboratorio de la Gabriel tenemos, en el laboratorio de investigación, creo que está en el centro de diabetes. Tenemos un termociclador ahí. Entonces, es engorroso. Y muchas veces el material se deteriora de elevar de 25 a 56 a 96 grados. Hoy, en la actualidad, el boom de la reacción en cadena de la polimerasa para poder identificar los ácidos nucleicos o las proteínas específicas de cada uno de los microorganismos, tenemos el LAM, que significa amplificación isotérmica de ácidos nucleicos mediada por ASA. Esta es una técnica de biología molecular y está siendo utilizada porque es más sencilla, solamente necesita la temperatura del medio ambiente, no necesita elevar y bajar las temperaturas para hacer los ciclos. El LAM. Esta técnica LAM es una amplificación del ADN. Interviene la reacción en cadena de la polimerasa que es una enzima muy útil. Y su amplificación es con primers o sonda, que todo eso lógicamente los fabricantes utilizan. Y cada sonda ya viene clasificada por cuántos ciclos va a utilizar. Por lo tanto, el LAM es una de las técnicas de diagnóstico para cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa o tropicales para identificar género y especie o identificar el agente etiológico.
¿Cuáles son las propiedades del método LAM? La simplicidad, la rapidez, la especificidad, porque necesita cebadores o primers, rentabilidad, los productos amplificados son mayores, y también se puede trabajar con RNA, cosa que no se puede hacer con la PCR. Este método ha sido ideado, creado por Eiken Chemical, una empresa japonesa, y donde el director de ese trabajo fue mi maestro, el doctor Sachio Miura, fue mi profesor en parasitología en la Universidad de Keio, en Tokio, Japón. Y él es el que está lanzando este método a todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es un cebador? Es un primer, un fragmento de 4 o 5 segmentos de una base púrica o pirimídica, que se la puede obtener de diferentes especies de microorganismos, sea virus, parásitos, bacterias, no, bueno, cualquier agente etiológico. Estos son los primers o cebadores, que lo único que hace es introducirlo en el LAM, en el equipo de LAM, y hacer la secuencia y los ciclos, y se puede reproducir. A través de eso podemos crear vida. Si tenemos un DNA de un dinosaurio, lo podemos recuperar rápidamente, controlarlo. O podemos identificar de quién era un cadáver a través de estos cebadores, lógicamente, utilizando un control. Y lo interesante del método LAM es que a la luz ultravioleta, si es positivo, es decir, tienen las mismas bases púricas y pirimídicas, da una fluorescencia verde que no se puede confundir con otras reacciones negativas. Esto no lo vemos nosotros. El LAM lo hace dentro de la máquina, en su interior y en escala nanométrica, en pequeñas cantidades. Este es el kit de un LAM. En cada caja vienen 10 y aquí están, que podemos utilizar en policubeta o en frasco de Eppendorf. Estos son los frascos de Eppendorf. Y las policubetas que se utilizan. Sobre esto, este es uno de los artículos más leídos sobre LAM, la primera publicación, donde explica el procedimiento. Este es el equipo LAM. No es más grande que un celular, o una laptop, o una tablet, donde está toda la información que hace. Se coloca atrás la muestra y él automáticamente lo procesa y sale la información inmediatamente. Depende de los ciclos que nosotros hacemos. Y estos son los cebadores, es decir, fragmentos de ácidos nucleicos de cada virus, de cada parásito, hongo o cualquier agente etiológico. A través de la biología molecular se pueden obtener y se encapsulan en ampollas. Se puede programar genéticamente de 2, 4 o millones de ciclos o copias de ese ácido nucleico a través de esta máquina. Antes de la pandemia, íbamos a hacer la transferencia de estos equipos a la carrera de bioquímica y de medicina de la Gabriel. Se iba a hacer la transferencia de la Universidad de Keio a la Gabriel de la técnica amplificación isotérmica de ácido nucleico mediada por ASA, LAM.
y se hizo una reunión para suscribir. Se hizo la primera reunión, llegó la pandemia y se acabó. No pudimos continuar con esa transferencia. Tal vez al año podamos lograr hacer esto. Entonces, introducir en nuestro país, introducir esto fue fácil, porque trabajamos en el Hospital Universitario Japonés con esta técnica como método experimental. Utilizamos estos cebadores y todo se hace en tiempo real. Y esto fue el código que hicimos del Plasmodium falciparum de diferentes razas. Y se publicó con este dominio. Trabajo del Hospital Universitario Japonés. Entonces, observamos que tenía las mismas ventajas que ya hemos indicado anterior. La única desventaja son estos que no tienen ningún criterio científico. Podemos utilizar el agua. Es un positivo, un dudoso y un negativo. Entonces no hay como pelar. La secuencia es muy sencilla. Esta es la técnica o receta de cocina que solamente cargamos de la muestra al equipo y después el equipo nos da el resultado rápidamente. Máximo 1 o 2 horas. La primera reunión para hacer la transferencia del LAM la hice yo porque mi maestro Sachio Miura, docente de parasitología de la Universidad de Keio, estoy yo, y estos son los mejores alumnos de la carrera de medicina que los lleva a todas partes del mundo. Cada año que van reemplazando y va llevando a todas partes porque él está promocionando el LAM. Hicimos la primera reunión de coordinación. Posteriormente los llevé a la universidad, a mi maestro. Estuvo con la doctora Blanca, la decana de bioquímica que era antes, el doctor Colque, que era encargado de investigación, y sus ayudantes. Se suscribió un convenio para la transferencia de la tecnología. Lastimosamente, vino la pandemia y nos quedó. Aquí tenemos a doctor Miura, doctor Colque, mi decana, estoy yo, la vicedecana y sus mejores alumnos de medicina, que lo lleva a todas partes del mundo, que va viajando, publicando esta técnica. Y cuando estuve en una clase de parasitología, les regalamos un concentrado de parásitos porque en Japón no hay. Y aquí en Santa Cruz, de los viajes que yo hago al campo, tengo pues todos los parásitos habido y por haber de que de Santa Cruz. Se llevaron de recuerdo sus concentrados, cada uno les gustó el trabajo que hacemos en el campo. Así que, decidido a hacer lo que nosotros hacíamos, nos fuimos al campo, a una comunidad. Aquí está el doctor Miura, su ayudante y los alumnos de bioquímica. Aquí estoy yo, los otros auxiliares y los alumnos que nos acompañaron. Hicimos el trabajo en una comunidad del Chaco cruceño. Comenzamos a recolectar muertes porque íbamos a hacer la parte de enteroparásitos y parásitos tisulares. Este grupo que trabajó bastante para poder hacer el LAM. La gente que nos acogió porque le gustó la idea del diagnóstico que íbamos a hacer. Aquí tenemos en un pueblito que desapareció producto de una epidemia. Desapareció en el Chaco cruceño, visitamos. Aquí tenemos un excelente equipo, profesor Sachio Miura, sus auxiliares y una alumna que se destacó ese semestre. Aquí está la reunión de suscripción del convenio con la vicedecana, que es la encargada de la academia de la facultad. Se suscribió, pero no se ejecutó porque llegó la pandemia. Pero no era
justo que solamente bioquímica. Yo soy docente de bioquímica, de farmacia y de medicina. Y todos trabajamos en equipo. Entonces lo llevé al doctor Miura y se hizo una reunión con el director de la carrera, con William, con un excelente investigador que me acompaña en mi viaje, la vicedecana y los auxiliares, y el decano de la facultad. En aquel tiempo creo que era el vicedecano o el decano, algo por ahí. El asunto fue que también se iba a suscribir el convenio para que se haga la transferencia también a la carrera de medicina de la técnica del LAM. Lastimosamente, pues, no se pudo hacer por la pandemia. Ojalá que al año podamos retomar estas negociaciones y tengamos un equipo o dos, o mejor si son 5 equipos LAM, porque esos equipos no solamente tienen que estar en un laboratorio, se lo puede llevar al campo, se lo puede llevar a la cabecera del paciente, se puede llevar al barrio donde uno quiere, si no es más grande que una tabla el equipo. Tomamos la muestra, la centrifugamos, la concentramos y que la máquina haga todo. A ese nivel ha llegado la parte del diagnóstico de enfermedades tropicales. Bien, compañeras, esto era lo que yo quería leer y es todo lo que íbamos a avanzar en el laboratorio de micología.